Conversaciones. Manuel Burga Díaz, Pensar el Perú. Profesor, usted nació el 42, 42 en La Libertad, en Chepén. en Chepén. ¿Por qué estudió historia? ¿Puede contarme un poquito? Sí, es una buena pregunta. ¿Por qué? Yo diría que siempre tuve una curiosidad por entender muchas cosas que ocurrían en la región misma donde yo vivía. Y tenía un abuelo que era una persona muy interesante, una persona muy discreta, una persona que conocía mucho el campo y que me explicaba siempre que los canales de regadío y que las compuertas no habían aparecido al mismo tiempo, que tenían toda una secuencia cronológica. Quizá eso creó una suerte de infraestructura, zócalo, en mi formación. Y después en el Colegio Guadalupe tuve la suerte de tener un profesor que se llamaba Jorge Dulanto Pinillos, que tuvo un libro muy conocido que era Piérola, así se llama, Piérola particular de Piérola, que lo seguí durante un año como todos mis compañeros, y durante un año nos habló de Piérola. Se olvidó del programa, nos habló de Piérola, de los detalles, ¿no? De Piérola histórico, de Piérola gobernante, de Piérola en desgracia, y de las generaciones de los Piérolas que le sucedieron. Él mismo era abogado de la familia Piérola. Entonces, no es que me volvió pierolista, pero me interesó entonces pensar esta suerte de conflicto entre Piérola y los civilistas, ¿no? Antes de la guerra y un poco después de la guerra, y ese esfuerzo que hace que en 1895 de olvidarse de las rivalidades y unirse para gobernar el país. Pero se unieron y comenzaron a gobernar el país en lo que se llama la República Aristocrática. Eso es un buen ejemplo en la historia, pero siempre sacamos de la parte mala, donde pierolistas y civilistas estaban enfrentados y nos condujeron a la derrota con Chile. Pero también después de la derrota supieron entenderse y decir marchemos en conjunto. Ese fue el ejemplo que no prosperó, que no se realizó completamente. Entonces, bueno, he hecho una racionalización de por qué estudiaba historia. Porque tenía algunas preguntas, porque había una curiosidad, y yo mismo era consciente de que en ese momento, 1959-1960, de qué podía vivir un historiador. Porque mi ejemplo, Jorge Dulanto Pinillos, él era abogado y tenía su estudio. Entonces estudié también educación. Dije, por si acaso no hay llante de repuesto. Porque la historia en aquel momento no tenía título profesional. Y la educación sí tenía título profesional. Y pude hacer las dos cosas de manera paralela y no me arrepiento de nada, Harold. Mis amigos de medicina me decían, ¿qué haces en historia? Pasas de medicina. Y ahora de vez en cuando veo a mis amigos y les dije, mira, como historiador he sido rector de San Marcos y tú como médico no has aspirado a eso. Entonces, sí, creo que es una vocación que te permite descubrir las raíces del país, sus buenos momentos y sus malos momentos, y tratar de adivinar qué puede pasar, ¿no?, para que el país mejore. De acuerdo. El historiador, eventualmente el abogado, podría serlo, el sociólogo, el antropólogo, el arqueólogo, el literato, son intelectuales, grosso modo. Y
creo que para la construcción de una nacionalidad, el discurso y los, vamos a llamarles así, mitos que inventan los intelectuales son importantes, ¿no? Creo que sobre todo arqueólogos e historiadores en el caso del Perú, ¿no? Sí. Muy grosso modo, ¿qué papel han tenido los intelectuales hasta el presente en el Perú? A veces medio que no la han chuntado o han sido solo anuentes de regímenes o han visto casi exclusivamente que el futuro es el colectivismo y la perspectiva marxista. ¿Cómo evalúa usted eso, que ha vivido más? Bueno, yo pienso en uno de los primeros grandes intelectuales o que pensó desde el estudio y desde la crítica a nosotros mismos. Ajá. Fue Manuel González Prada, ¿no? Y Manuel González Prada denunció algo tan simple, ¿no? Tan simple como decir, son los criollos los que perdieron la guerra. No es la nación peruana indígena que estuvo al servicio de los criollos. Y cuando esa nación indígena sea puesta al servicio del país, será otra cosa el desarrollo del país. Entonces, los intelectuales creo que han hecho esto que llaman los sociolingüistas tropos, ¿no? Ciertas frases, ¿no? Como Manuel González Prada, y luego otros intelectuales, ¿por qué no? También José de la Riva Agüero, ¿no? Y Osma, que también propuso el Perú como un país mestizo y puso como ejemplo el primer mestizo, el Inca Garcilaso de la Vega. Pero después aparecen los intelectuales de la generación del centenario, donde está Mariátegui, Sánchez, Basadre, Raúl Porras, muy jóvenes, entre 16 y 22 años, que comienzan a hablar y los tomamos en cuenta, y en ese momento nadie los tomaba en cuenta, ¿no? Para decir qué es el Perú realmente. El Perú está conformado por quiénes, por los que lo dirigen o por los que lo sufren. En realidad, por los dos, ¿no? Y eso es uno de los grandes descubrimientos, de decir que el Perú está compuesto principalmente por los sectores mayoritarios, campesinos, indígenas que viven en el mundo rural. Eso fue uno de los grandes descubrimientos. Decir, la clase limeña, el gobierno limeño no pensaba que había que gobernar para esa totalidad, sino que había que gobernar patrimonialistamente para su propio bolsillo y para Lima. Pero a partir de ese cuestionamiento, que lo hace el socialismo a través de Mariátegui, ¿no? Con propuesta socialista, y el APRA, con Víctor Raúl de la Torre, y otras corrientes, ¿no? Que comienzan a preguntarse por el país. Y a partir de ahí, el tema que surge en el vocabulario político y en el programa político es el indígena. ¿Por qué está como está? ¿Por qué está como si fuera el siglo XVI? ¿Por qué no son más promotores del desarrollo del país? Y ese me parece el gran descubrimiento. Y te digo, Harold, un secreto de Estado. Los intelectuales le dan voz a los universitarios que terminan tesis, que terminan estudios. Por ejemplo, José Antonio Encinas, no se va a decir que es un gran intelectual, pero sí el que propuso la escuela nueva, la escuela formadora de ciudadanos con otra conciencia. Pero los que estaban detrás son las decenas de graduandos de las especialidades de educación, de historia, de literatura, que descubren una cosa muy sencilla, que los indígenas están así porque fueron despojados para que existan los gamonales de los hacendados. Ese despojo comienza a ser convertido en una suerte de gran conclusión peruana de los años 10
de la primera década, de la segunda década y de la tercera década. Y en la tercera década, en el gobierno de Leguía, hasta la reforma constitucional, es para reivindicar a esas poblaciones que habían sido despojadas. Y aparece un concepto que antes los españoles, en época de mala conciencia, lo utilizaron. Aparece el concepto de restitución. Hay que hacer una ley pro-indígena para restituirle sus derechos ciudadanos. Y hay que hacer una reforma agraria para devolverle la tierra que han sido usurpadas. Y el primer paso fue reconocer la propiedad, las comunidades campesinas, indígenas, y darles una legalidad jurídica. Y se inicia el Perú contemporáneo. Y mira, en los intelectuales lo que dan es la voz de todos los universitarios que se gradúan con tesis pequeñas, una tesis sobre el distrito de Chucuito y la formación de la propiedad en el distrito de Chucuito, ¿no? Eso toman, o Ezequiel Urubiola, el dirigente de Puno, que le cuenta a Mariátegui la forma como viven los campesinos desde siempre. Entonces se comienza a despertar esta suerte de necesidad de restituir, necesidad de devolver y de reconocer la calidad cultural de los... nadie puede negar la calidad cultural de Machu Picchu, ¿no? ni de la ciudad del Cusco. Entonces se comienza a aparecer, y los intelectuales son los voceros de eso, de lo que todos los que están en la universidad como pequeñas colmenas trabajando diferentes temas. Entonces, sí, los intelectuales han tenido un rol importante, yo diría, pero la clase patrimonialista, la clase propietaria del país ha tenido un rol nefasto, y en algún momento se irá a reconocer eso, ¿no? Por ejemplo, la Constitución de 1920 fue una constitución favorable a construir la nación, incorporando a todos, pero la de 1933, la Constitución del 33, fue una constitución que puso fuera de la legalidad a los partidos socialistas y al partido aprista, y favoreció a los partidos fascistas, como el de Benavides, el que sostenía a Benavides y que primero sostuvo a Sánchez Cerro. Entonces, ¿qué decir? Yo diría de que para suerte del Perú, los intelectuales del siglo XIX y los intelectuales de parte del siglo XX, hasta la misma generación de los años 50, no salieron de la clase alta, salieron de las clases medias y bajas. Por ejemplo, Julio Setegro. ¿Qué es Julio Setegro? Es de Huarochirí, de una familia pobre, y él es uno de los grandes forjadores del estiramiento de la historia del Perú. La historia del Perú no empieza con la muerte de Atahualpa, sino empieza mucho antes. No empieza con los incas, mucho antes de los incas. Y así, así creo que el pensamiento, que no habría que domesticar los intelectuales como están domesticados ahora. Ya, a eso quiero ir. Por lo menos hasta los 80, no sé si en todas las universidades, pero en las más grandes e importantes, se vivía todavía la polémica Aya Mariátegui, y abundaban libros a ese respecto. El libro Apogeo y Crisis de la República Aristocrática, la publicación de El Desborde Popular, ¿no? Pero luego, con este fenómeno mundial, pero que también acontece en el Perú, la crisis de los populismos nacionalistas, algunos tendientes a la izquierda, eso perdió absoluto poder, y como que esos mitos
propositivos decayeron y solo se usaban de una manera muy vulgar, ¿no? ¿Por qué el descrédito de los intelectuales desde hace 20 o 30 años, por lo menos en el Perú? ¿Y qué tipo de mitos, en el sentido bueno de la palabra, mitos prospectivos, por decirlo de alguna manera, se pudieran estar creando, pero que no sirvan al presente de la corrupción, ya sea de la izquierda o de la derecha, a ciertos colectivismos nefastos o a ciertos individualismos de algunos productores o propietarios o empresarios corruptos? ¿Qué se puede inventar para bien? Yo creo que esa categoría del intelectual orgánico, el intelectual anti-establishment, que es la función del intelectual, digamos, ¿no? Bueno, yo diría que si el intelectual no es crítico, puede haber un intelectual también, como hay muchos ahora, ¿no? De neoliberales que promueven más neoliberalismo, más de lo que ahora ya existe. Y más bien, como tú dices, los intelectuales que promueven propuestas anti-establishment están casi jubilados. porque hay un intelectual francés que se llama Jacques Rancière, que dice que una de las características nuevas de las presentes décadas es que no es ético defender el concepto de revolución por lo que ha pasado en el siglo XX, y que todos aquellos que podrían defender la revolución, ¿no?, son casi antiéticos. Y aquí en el Perú se le llama terrucos, o se le llama caviares. Caviares en el sentido muy despectivo, ¿no?, del término, como algunos lo entienden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Que defender posiciones progresistas para el futuro del Perú, en términos de una mayor justicia, de una mayor igualdad, y de una mayor libertad y de una mayor fraternidad, se ha vuelto difícil. Se ha vuelto difícil por experimentos históricos que no triunfaron. Sendero es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo. Hablando de intelectuales, me puede venir a la mente, o a usted también, el opio de los intelectuales, Raymond Aron, y el éxito espectacular del intelectual Sartre y el escaso éxito espectacular de Raymond Aron y su actitud, vamos a decirlo así, tendiente al liberalismo en general. Sí, al pragmatismo. Y la defensa de Sartre de los campos de concentración o de trabajo forzado, eso que poquito después se llamó el archipiélago Gulag, etcétera, etcétera, ¿no? Esas grandes revoluciones China, rusa, que produjeron eso y que tenía muchos anuentes intelectuales. No hablo necesariamente del Perú o de América Latina, sino fundamentalmente de Europa, ¿no? Y esto de abrevar los intelectuales de ese opio que es esa ideología política de tendencia totalitaria, como si fuera una religión, y por eso el refraseo de la religión es el opio del pueblo. Bueno, el opio de los intelectuales es el marxismo, concretado en el estalinismo, el maoísmo, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de eso? Y por eso la increencia o la creencia de gente que piensa en el Perú con respecto a asumir una postura comprometida, porque la crítica es que no es comprometida, es anuente de esas formas que dicen ser a favor del pueblo o de las colectividades o del ciudadano o de izquierda, y que se contamina, profesor, con discursos
victimistas, ¿verdad? Ah, porque soy provinciano, ah, porque soy oscuro, ah, porque... Hay un problema en serio, ¿no? ¿Cómo Bueno, ve usted eso? ¿Qué es un problema del Perú ahorita? Con tu reflexión, más allá de la pregunta que tienes en ciernes ahí, yo diría de que si me preguntan qué intelectuales han triunfado en el siglo XXI, ha triunfado Jean-Paul Sartre, ha triunfado Albert Camus, ha triunfado Raymond Aron, o ha triunfado Michel Foucault. Yo creo que cada uno de... Ahora veo que Raymond Aron es más consensual que Michel Foucault y que Jean-Paul Sartre, que optaron por alinearse con la Revolución China. Yo creo que de ese panorama, el más inteligente en previsión del futuro fue Albert Camus, que dijo que hay que pensar que la historia no la hacen lo que dicen hacerla, la historia la hacen lo que la sufren. Y me parece que en el Perú sería extraordinario, porque aquí en el Perú parecería que la historia la hacen lo que la sufren, ¿no? Sí, lo que piden regiones son de las regiones mismas, lo que piden caminos son de los caminos mismos. Y de Lima, en Lima no pueden hacer ni el metro. El metro está empantanado, y para hacer el metro comienzan a hacer la corrupción, para hacer cosas absurdas. Entonces te digo que los intelectuales ahora, los intelectuales anti-establishment, tipo Jean-Paul Sartre, están en dificultades ahora. Y los intelectuales tipo Raymond Aron están en su momento más interesante de buscar la racionalidad, la rentabilidad, el emprendimiento, de convertir a cada ciudadano no en un ciudadano, sino en un emprendedor, ¿no? Pero está llegando a su momento de crisis. No sé si me he expresado bien, Sí. Harold, pero tengo esa sensación de